Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha a través del libro de Zacarías. En nuestro programa anterior estábamos considerando lo que nos dice el capítulo 6 con la 10ª visión que tuvo este profeta. Aquí podemos ver 4 carros. Ahora, los 4 carros tenían caballos de diferentes colores. Por ejemplo, el primer carro tenía caballos alazanes o rojos. El segundo carro tenía caballos negros. El tercer carro tenía caballos blancos y el cuarto tenía caballos overos, rucios, rodados. Es bastante difícil describir esta clase de color de caballo, pero uno puede reconocerlo fácilmente cuando lo ve. Y a veces uno ve un caballo así y parece que es de un color tal vez un poquito azulado, con algunas manchas, y casi se puede decir que son manchas blancas las de ese caballo. Pero es un color bastante fuera de lo común. Ahora, estos 4 carros con 4 caballos de diferentes colores nos hacen recordar los 4 jinetes del Apocalipsis, de los cuales nos habla el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. Ahora, el orden en que son presentados aquí es bastante diferente del que se presenta allá en el libro de Apocalipsis. Allí se presenta en primer lugar el caballo blanco, luego se presenta el caballo alazán o rojo de la guerra, en tercer lugar el caballo negro que representa al hombre, y luego el cuarto caballo es la plaga de la muerte que recorre la tierra. Así es que podemos ver que el orden de presentación es un poquito diferente aquí. Por tanto, nosotros no creemos que en esta visión esto sea importante. Creemos que lo importante de notar aquí, y lo importante para esta gente de notar, porque Él está hablando a todo Israel, es que Dios va a juzgar a toda la tierra. Eso lo vemos en la interpretación que se nos da en este mismo capítulo. Comencemos leyendo esta interpretación en los versículos 4 y 5 de este capítulo 6 de Zacarías, que dicen: Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos 4 vientos que se mencionan aquí son obviamente ángeles que están dirigiendo esto, lo mismo que uno encuentra en el libro de Apocalipsis. Los ángeles tenían a su cargo los juicios que vienen sobre las naciones gentiles. Usted puede notar la respuesta que él da a la pregunta del profeta en el versículo 5, donde dice: Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, la interpretación de esto la encontramos en los versículos 6 y en la primera parte del versículo 7, donde se nos dice: El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer la tierra. Aparentemente los caballos alazanes salieron junto con los overos hacia el sur, y el versículo 7 de este capítulo 6 de Zacarías concluye diciendo: Y dijo: Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Ahora, aquí tenemos a los caballos blancos y a los caballos negros que van hacia la tierra del norte, y los alazanes van hacia el sur. Ninguno de ellos va hacia el este o al oeste. Hacia el oeste se encontraba el mar Mediterráneo. Debemos recordar que estos 2 montes que se sugieren aquí son obviamente el monte Sión y el monte de los Olivos. Así es que
el mar Mediterráneo se encuentra en el oeste y un caballo no se dirigía en esa dirección. Aquí no tenemos un caballo de mar. Ni tampoco habrá ningún movimiento hacia el este, por la sencilla razón de que allí se encuentra este gran desierto árabe. La dirección que ellos tenían los llevaba a través de toda la tierra. Y ese es el pensamiento que se presenta sencillamente aquí. Entonces, este versículo 7, leamos otra vez, dice, «Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra». Los caballos blancos y negros fueron hasta la tierra del norte. Creemos que el juicio del período de la gran tribulación comienza con Rusia y esa zona. Así es que habrá primero un juicio contra el reino del norte, contra Gog y Magog en el norte. Luego el juicio en el sur será hacia Egipto. Pero el pensamiento que se presenta aquí no está relacionado con la salida de los caballos, como lo tenemos en Apocalipsis, porque en Apocalipsis se nos presenta una serie de cosas que ocurrirán en el período de la gran tribulación. Se nos presenta un evento, una crisis, una después de otra, que le seguirá. En primer lugar, en Apocalipsis los caballos blancos salen primero. Bien, él logra una victoria que trae una paz falsa sobre la tierra. Y en realidad, el mundo creerá que está entrando en el milenio, cuando la realidad es que están entrando en el período de la gran tribulación, porque inmediatamente después del caballo blanco sale el caballo alazán o rojo de la guerra, y esto destroza el mundo entero. Luego sale el caballo negro. Este caballo negro es un caballo de hambre. El hambre por lo general sigue a la guerra, y también las plagas. Y luego el cuarto es la muerte. Ese caballo de color pálido sale, o como se expresa aquí, el caballo overo, rucio, rodado, sale. Así es que tenemos 4 caballos diferentes, 4 carros diferentes, con 4 caballos de diferentes colores. El orden de salida aquí no es lo importante. Nos parece que lo importante que se menciona aquí es el hecho de que Dios va a juzgar a todas las naciones de la tierra, y cada una de estas representa un juicio que vendrá de parte de Dios. Ahora esto tiene lugar en el período de la gran tribulación. Y usted puede encontrar a los 4 jinetes del Apocalipsis, como lo presenta Juan, y eso uno lo puede ver comenzando con el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, y puede ver que allí es donde es mencionado. Y también encontramos ahora, cuando llegamos al versículo 9 de este capítulo 6 de Zacarías, que ya ha concluido la visión, y él regresa a lo que en realidad tiene lugar. Ahora debemos recordar que Zacarías, junto con Ageo, está profetizando al remanente que ha regresado a esta tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Zacarías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Ahora aquí se nos menciona a 3 hombres que han regresado del cautiverio de Babilonia. Ellos no habían regresado con ninguno de los grupos que regresaron, pero lo han hecho por su propia cuenta. Sus nombres significan lo siguiente. Eldai significa robusto, y Tobías significa bondad de Dios, y Jedaías significa Dios sabe o conoce. Ahora usted puede juntarlos a todos si usted quiere, y tenemos un significado muy directo de que Dios sabe que a través de su bondad Él va a colocar a su rey sobre el trono. Y Él va a hacer esto de una manera robusta y poderosa. Y lo que tiene lugar ahora es una coronación simbólica. Y esto representa la venida de Cristo y su reino sobre la tierra, lo que aún está en el futuro. Eso es lo que se nos presenta aquí ahora. Permítanos entonces leer en este capítulo el versículo 11 que dice, Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote hoy. La Epístola a los Hebreos es un libro que nos habla de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Hoy, Él ya ha pasado a través del velo. Él ha ido al cielo, y Él está sentado ahora a la diestra de Dios. Pero Él está esperando a que llegue el momento cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Él regresará a esta tierra para establecer su reino sobre ella. Y lo que aquí tenemos es un cuadro de esto. Usted puede notar que todo lo que sigue aquí es en cierta secuencia. Después del juicio del poder de Dios,
Después del juicio de todas las naciones gentiles del mundo, tenemos la venida de Cristo y esta coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la explicación de por qué tenemos estas coronas aquí. Él es el Rey de Reyes, y todos echarán sus coronas ante Él, y Él es quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí tenemos a Josué, el sumo sacerdote de aquel día. Él representa al Señor Jesucristo. Aquí tenemos el ministerio triple del Señor Jesucristo presentado en un período de tiempo. El primer período de tiempo es que Él vino a esta tierra, y lo hizo hace más de 2000 años como el profeta de Dios. Él vino aquí a hablar a favor de Dios como la palabra de Dios. Y Él en sí mismo era la palabra de Dios, porque Él reveló a Dios en su humanidad, y Él reveló el amor de Dios muriendo en la cruz por sus pecados y los míos, amigo oyente. Así es que Él es el profeta de Dios. Ahora hoy es el sacerdote de Dios, y Él se encuentra a la diestra de Dios. Él ha entrado al lugar santísimo, Él se presenta a sí mismo. Él ha presentado su propia sangre por sus pecados, amigo oyente, y los míos. Y Él vive siempre allí para hacer intercesión por nosotros. Él también interviene por nosotros cuando hay un pecado en nuestras vidas y nosotros confesamos ese pecado. Y Él también anda entre los candeleros. Ahora un día Él vendrá otra vez, y cuando Él venga, lo hará como presenta claramente el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Él es profeta, sacerdote y rey. De modo que aquí Josué es coronado porque Él es el sumo sacerdote, y Él es coronado como se ha coronado al Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 se nos da otra expresión retórica de lo que tenemos por delante. Leamos el versículo 12 de este capítulo 6 de Zacarías. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ese es el renuevo. Ese no era el nombre de Josué. Es en realidad el nombre que se ha dado al Señor Jesucristo. Y Él vino hace más de 2000 años como el renuevo, una raíz de tierra seca. El hecho mismo de que Él vino a la humanidad y a un pueblo que en el momento de su venida estaba bajo el control del Imperio Romano, es una de las cosas más sorprendentes en el mundo. Él es la raíz de tierra seca. Él ni siquiera era la raíz de David. Se nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Era Isaí un campesino. Él no vino como rey. Él vino como el Salvador del mundo. Y el ángel dijo, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que Él está en el linaje de David, una raíz de tierra seca. Ahora supongamos que usted sale a caminar por un lugar desértico, un lugar donde no crece ninguna clase de vegetación, sino algunos cactus, y donde abundan serpientes cascabel. Pero de pronto usted se encuentra con una planta de lechuga verde y deliciosa. Bueno, usted se sorprendería de eso. En realidad eso es algo que no podría suceder bajo circunstancias normales. Ahora, el Señor Jesús era una raíz de tierra seca. Él es el renuevo. Ahora Él vendrá otra vez como el renuevo, pero esta vez el renuevo gobernará. Él va a gobernar al mundo. Y en este versículo 12 del capítulo 6 de Zacarías leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. De modo que el ánimo que se le da aquí a esta gente localmente, y en esa época en particular, era este. Esa casa que están edificando es parte de una serie de casas. En primer lugar, estaba el tabernáculo en el desierto. Luego hubo el templo de Salomón. Después fue el templo de Zorobabel. Luego después el templo de Herodes. Y se edificará un templo en el período de la gran tribulación. Y luego vendrá el templo milenario que será edificado sobre esta tierra. Así es que esta es una serie de templos, y Dios la llama una casa. Nunca habla de que sean varias, sino una casa. Así es que lo que ellos están haciendo parecería ser algo pequeño, como lo vimos allá en el libro de Ageo, y muchos de ellos pensaban que no era muy importante. Dios dice que Él es quien juzgará la importancia de esto, y esto se encuentra dentro de su plan y su propósito. Ahora esto es algo que enfatizamos para muchos el día de hoy. Recibimos cartas de personas que dicen, yo no puedo ser mucho ante Dios. Bueno, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que usted no puede ser mucho ante Dios? Aquí se estaba construyendo un templo,
Y algunos ancianos que habían visto antes el templo de Salomón lloraban, y ellos decían que no era absolutamente nada comparado con el otro. Pero Dios dice, yo estoy con ustedes en este edificio. Y no estaba en el templo de Salomón en los últimos días. La gloria Shekinah ya se había apartado. Y sobre esto se había escrito Icabod. Pero ahora, yo estoy contigo. De modo que, ¿quién le dijo a usted, amigo oyente, que no podría hacer mucho para Dios? Si usted está hoy trabajando para Dios y en el plan y propósito de Dios, entonces no importa lo pequeño que pueda hacer esto. Puede ser una madre que tiene que cuidar a algún niño, y ella cría a este niño en amor y en el conocimiento del Señor. Y luego esa persona sale como misionera y llega a ser un obrero del Señor. Amigo oyente, ¿quién puede determinar si eso es de importancia o no lo es? Dios es quien determinará esto. Y si usted está en el plan y propósito de Dios, y usted está haciendo lo que Dios quiere que haga, entonces permítanos decirle, amigo oyente, que su obra es tan importante como la de cualquier otro en la hora presente. Debemos decir esto otra vez, y es que creemos que los principales púlpitos no se encuentran el día de hoy en las iglesias, sino en el lecho de enfermedad de algún santo de Dios. Hace algún tiempo se nos informó de un joven que no puede abandonar su cama porque está paralizado completamente. Pero ahora él es un creyente jubiloso. Escucha este programa y envía literatura todo el tiempo. Amigo oyente, quizá esa cama o ese lecho de enfermo de este joven, quizá sea más importante que este ministerio radial. Puede ser posiblemente más importante que cualquier otro ministerio que usted conozca. Y usted piensa que quizá no esté haciendo algo muy bueno y grande para Dios. Pero deje, amigo oyente, que sea Dios quien decida esto. Lo importante es que usted y yo estemos en la voluntad de Dios. Y eso era lo que los profetas Ageo y Zacarías estaban tratando de enseñar a esta gente. Ustedes están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Por cierto que es pequeño, pero esto se encuentra en el plan y propósito de Dios. Es algo grande y va a resultar en la venida de Cristo a esta tierra y en el establecimiento de su reino. Amigo oyente, usted no puede hacer nada para mejorar esa clase de programa. Y ese es el programa de Dios para usted y para mí hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí. Esta es una sección muy importante. Ya no es una visión. Esto es algo que ellos hicieron en aquel día. Y veremos, Dios mediante, la conclusión de esto en nuestro próximo programa.